¡Hey! ¡Familia! Soy Dan. Y prepárense, porque para hoy vamos a destrozar la idea de que, para tener un reloj de altísima calidad en la muñeca, hay que vaciar la cuenta del banco. Hoy les traigo puro fuego, desde tanques tácticos casi indestructibles que han ido a la guerra, hasta cronógrafos de película y divers de buceo profesional. Y ojo a esto. Hoy nos enfocamos en el purismo absoluto. Todo lo que vamos a ver es 100% analógico. Nada de pantallas digitales. Nada de baterías que hay que enchufar cada noche. Solo engranajes, manecillas, esferas espectaculares y la magia del tiempo fluyendo en tu muñeca. Si te gustan los relojes de verdad, los que tienen alma y cuentan una historia, suscríbete ya mismo al canal y dale fuerte a la campanita. Y les advierto una cosa, hoy vamos a hacer el conteo en reversa. Arrancamos desde el número 7 y vamos a ir subiendo el nivel hasta llegar al número 1, que es una leyenda militar tan bestial que me lo he guardado para el gran final. Les prometo que la espera va a valer cada segundo. Hoy vamos a hacer un recorrido épico por Amazon España, diseccionando a un gigante absoluto de la relojería japonesa, Citizen. Una marca que no solo hace relojes, sino herramientas para toda la vida. Pónganse cómodos. Y vamos a sumergirnos en este conteo regresivo. Dato rápido, el 99% de ustedes ven estos videos pero no están suscritos. Se pierden las alertas de precio mínimo de mi Telegram. Suscríbete ahora para comprar con inteligencia. Puesto 7. El rey del campo, Citizen Garrison Eco Drive. Arrancamos en el puesto número 7, bajando directamente a las trincheras. Les traigo el reloj de campo por excelencia, el Citizen Garrison. Si buscas la estética pura de los relojes militares de la Segunda Guerra Mundial, esos que usaban los soldados en el frente de batalla por su extrema legibilidad y resistencia, no busques más. Este reloj tiene esa energía clásica, pero inyectada con tecnología del siglo XXI. La esfera es de un negro mate profundo, diseñada con un solo propósito: ser leída en una fracción de segundo. Sus números arábigos son enormes, y las manecillas estilo jeringa están bañadas en el espectacular lumen azul de Citizen que ilumina como un faro en la noche profunda. A nivel de materiales, tenemos una caja de acero inoxidable con un acabado arenado mate. Esto no es casualidad. Es un detalle súper táctico para evitar cualquier tipo de reflejo que pueda delatar tu posición bajo el sol. Su corazón es el invencible movimiento Eco Drive, escondido debajo de un cristal mineral resistente a los impactos bruscos. Viene montado en una correa de lona verde militar súper resistente, lista para aguantar sudor, barro y lluvia. Es el compañero perfecto para ir a acampar o para el uso diario más duro. Es una puerta de entrada brutal a la marca, y en Amazon España lo puedes encontrar por apenas 120 euros. El caballo de batalla, Citizen ProMaster Dive. Subimos la apuesta y nos vamos al puesto número 6. Aquí tenemos al rey indiscutible del día a día. El reloj que lo hace todo y no se queja de nada. El Citizen ProMaster Dive Eco Drive. El famosísimo BN0150. Familia. Durante años, la gente dijo que el Seiko SKX era el mejor diver de entrada del mundo. Yo me atrevo a decir aquí y ahora que este Citizen lo supera en fiabilidad. Es el verdadero caballo de batalla de los mares. Tenemos una caja de acero inoxidable cepillado con unas dimensiones espectaculares y un bisel de aluminio de 60 clics que gira con una firmeza y un sonido tan satisfactorio que parece la cerradura de una caja fuerte. Las manecillas son gigantes. En particular, esa aguja de los minutos delineada en color naranja brillante, diseñada específicamente para que no la pierdas de vista bajo el agua turbia o en la oscuridad total del océano. La corona está ubicada a las 4 en punto para que no se te clave en la mano, dándote máxima comodidad. Todo el conjunto está protegido por cristal mineral antirreflejos y alimentado por el infalible sistema Eco Drive. Tiene certificación ISO para buceo profesional, lo que significa que cada reloj individual ha sido probado bajo presión extrema antes de salir de fábrica.
por unos 210 euros en Amazon España, es literalmente imposible encontrar un buzo analógico con esta fiabilidad y pedigrí. La leyenda recuperada, Citizen Fujitsubo. Llegamos al top 5. Y aquí les traigo una historia increíble que parece sacada de una película de Hollywood. Les presento al Citizen ProMaster, Fujitsubo. Familia. En 1983, en una playa de Australia, alguien encontró un reloj Citizen Challenge Diver de los años 70 enterrado en la arena. Estaba completamente cubierto de percebes y crustáceos marinos. Y adivinen qué, el reloj seguía funcionando perfectamente. Fujitsubo significa percebe en japonés, y este modelo moderno es la reedición directa de aquella bestia submarina. A nivel de materiales, es una clase magistral. A simple vista parece un buzo clásico de época, pero está fabricado íntegramente en Super Titanium de Citizen. Es decir, es más resistente a los arañazos que el acero tradicional, pero tan ligero que olvidarás que lo llevas puesto. Por si fuera poco, nos regalan un cristal de zafiro irrayable y un corazón mecánico brutal. El calibre automático Miyota 9051. Un movimiento de alta frecuencia y con una altísima resistencia a los campos magnéticos. Es el reloj de buceo vintage perfecto. Un pedazo de historia de supervivencia marina. Créanme, este reloj le planta cara a suizos que cuestan el triple. El tanque submarino, Citizen Ecozilla. Entramos a los pesos pesados. En el número 4, esto ya no es un reloj. Es un monstruo de las profundidades. Hablo del famosísimo Citizen ProMaster Dive, conocido mundialmente por la comunidad relojera como el Ecozilla. Familia. Su nombre lo dice todo. Es la fusión de la tecnología EcoDrive de Citizen con el tamaño y la presencia de Godzilla. Es uno de los relojes de buceo más radicales y audaces jamás fabricados. ¿Por qué es tan especial? Porque es una herramienta profesional sin concesiones. Su caja de acero inoxidable es masiva, con un diseño sin asas donde la correa de poliuretano súper resistente se integra directamente en el chasis. Tiene un bisel dentado gigante, que puedes agarrar incluso llevando los guantes de neopreno más gruesos del mundo. Para aguantar la presión aplastante, Citizen le puso un cristal mineral de 6 milímetros de grosor. Un verdadero blindaje. Y por supuesto, está impulsado por luz, así que no hay que abrirlo para cambiar pilas, garantizando que su sellado de 300 metros se mantenga intacto. Es un reloj que llama la atención a kilómetros de distancia. Si quieres que tu muñeca hable por ti, el Ecozilla es tu candidato. El ícono de Hollywood, Citizen Bullhead. En el puesto número 3 tenemos un reloj que es pura magia cinematográfica. El Citizen Bullhead Tsuno Chrono. Si vieron la genial película Érase una vez en Hollywood de Quentin Tarantino, seguro recuerdan al personaje de Brad Pitt, conduciendo a toda velocidad con un reloj muy particular y llamativo. Ese reloj era un Citizen Bullhead Vintage. Y el modelo de hoy es la reedición moderna exacta de ese icono rebelde de los años 70. Se le llama Bullhead, que significa cabeza de toro, porque los pulsadores del cronógrafo y la corona no están a la derecha de la caja como siempre, sino en la parte superior, a las 11, a las 12 y a la 1, imitando los cuernos de un animal. Es un diseño originalmente pensado para que los pilotos de carreras pudieran accionar el cronómetro sin quitar la mano del volante. A nivel de materiales, es un reloj de acero macizo con una caja en forma de cojín súper ergonómica. La esfera es un espectáculo, llena de subesferas para medir el tiempo de tus vueltas en el circuito. En este caso, el motor es un movimiento de cuarzo de altísima precisión, garantizando que siempre vas a estar a tiempo. Te pones esto, una chaqueta de cuero, y te sientes el rey de la carretera. El rival de Suiza, Citizen Tsuyosa. Ya casi llegamos a la joya de la corona, familia. Pero en el número 2 tenemos que hablar del fenómeno mundial de ventas que ha puesto a temblar a las marcas suizas.
el Citizen Tsuyosa. Este reloj rompió el mercado por completo. Si lo miran de cerca, se van a dar cuenta de que respira ese aire inconfundible del lujo de los años 70, rindiendo un clarísimo homenaje visual a gigantes inalcanzables como el Rolex Oyster Quartz, y plantándole cara directamente al famoso Tissot PRX. El nivel de acabados por el precio es simplemente un escándalo. Citizen nos entrega un brazalete integrado de acero inoxidable, con eslabones pulidos y cepillados que capturan la luz de manera asombrosa, sintiéndose como una verdadera joya en la muñeca. Y aquí viene el golpe de gracia. Viene de fábrica con cristal de zafiro irrayable y una lupa sobre la fecha, algo rarísimo en este rango de precios. El corazón de esta belleza es el calibre automático 8210 de Citizen, 100% mecánico, que puedes admirar funcionando a través de su fondo de caja transparente. Las esferas vienen en colores vibrantes espectaculares. Es el reloj elegante definitivo, que parece costar 4 veces más de lo que vale. La leyenda militar, Citizen ProMaster 0040. Y ahora sí, familia, el momento que todos estábamos esperando. El rey absoluto. El número 1 de esta lista. Un peso pesado con una historia real que supera cualquier película. El legendario Citizen ProMaster Diver. NY0040. Si alguna vez han querido tener un verdadero pedazo de historia militar en su colección, este es el momento. ¿Por qué se lleva la corona hoy? Porque este modelo exacto, con su esfera negra y sus índices inconfundibles, no es solo un reloj bonito, fue adoptado oficialmente por la Marina Militare Italiana. Los buzos de combate élite de Italia lo usaron como dotación oficial durante casi 10 años en misiones reales bajo el mar. Citizen dice humildemente en la esfera que resiste 200 metros, pero los ingenieros de la Marina italiana lo probaron en la vida real a 500 metros de profundidad, y el reloj jamás falló. Eso es fiabilidad llevada al límite absoluto. Hablemos de su ADN. Tenemos una caja de acero inoxidable 316L, pero con una corona firmada y ubicada en una posición muy inusual. A las 8 en punto. Esta posición no es un capricho de diseño. Se hizo así por exigencia militar para que no se te clave en el dorso de la mano al realizar maniobras tácticas. El cristal es mineral endurecido, preferido por los buzos reales, porque es más flexible y menos propenso a estallar bajo una presión de agua aplastante. Por dentro, late el mítico calibre Miyota automático de Citizen, un motor incansable que ahora incluye remonte manual y parada de segundero. Y el lumen. El lumen en este reloj parece material radiactivo, brilla en la oscuridad como una linterna de grado militar. Es la herramienta de buceo definitiva, un pedazo de historia de las fuerzas especiales. Y ahí lo tienen, familia. 7 bestias analógicas que demuestran que Citizen es un gigante imparable y que la relojería tradicional está más viva que nunca. Ahora les toca a ustedes. Quiero que bajen a los comentarios y me digan la verdad. De esta cuenta regresiva de 7 relojazos, ¿cuál es el que te mueres por tener en tu muñeca mañana mismo? ¿Te vas por el tanque de titanio o por la leyenda de la Marina italiana? Los leo a todos, siempre. No se olviden de destrozar el botón de like si este video les aportó valor. Suscríbanse para no perderse las próximas piezas que traeré al canal. Y corran a unirse a la familia de Telegram en @comprabienofertas. Soy Dan y nos vemos en el próximo análisis. ¡Abrazo!